días, doctora Clavel. Permítame comenzar con una pregunta que, lejos de ser retórica, constituye el verdadero corazón de este trabajo. ¿Por qué en pleno siglo XXI, con políticas públicas que llevan décadas prometiendo la transformación digital de la educación, seguimos encontrando aulas donde la tecnología existe, pero no enseña? Aulas donde hay computadores, pero no hay aprendizaje diferente, donde hay plataformas, pero las prácticas pedagógicas permanecen inalteradas. Esta pregunta me condujo al Colegio Departamental La Esperanza en Villavicencio, Meta, Colombia, no como un caso excepcional, sino precisamente porque es el representativo de lo que ocurre en cientos de instituciones latinoamericanas que conviven con una paradoja estructural. La tecnología está presente, pero no está siendo pedagogizada. Esta diapositiva sintetiza visualmente la paradoja que anima toda la investigación: alta interacción digital, personal de los estudiantes, pero impacto pedagógico insuficiente o anecdótico en la escuela. La tecnología existe en los bolsillos de los jóvenes, pero no existe pedagógicamente en sus aulas. El Colegio La Esperanza atiende una población estudiantil proveniente en su mayoría de estratos socioeconómicos 1 y 2, familias desplazadas, inmigrantes internos en proceso de consolidación urbana. La pandemia del COVID-19 operó como un acelerador forzado de la adopción tecnológica, sin que este proceso estuviese acompañado de la formación docente ni del diseño instruccional que una transición de esa magnitud requería. El resultado, como señala De Pablos, es que la explotación de las tecnologías en el campo educativo depende de inversiones económicas, pero también, y esto es lo que muchas políticas olvidan, de inversiones pedagógicas y culturales. Tres condiciones convergen aquí para hacer del caso un objeto de estudio especialmente rico: conectividad limitada, perfiles docentes digitales altamente heterogéneos y una población vulnerable que es paradójicamente la que más necesita propuestas innovadoras y a la que menos se le suele recibir. El diagnóstico de caso revela que la brecha digital en Colegio La Esperanza no es solo una brecha, sino tres superpuestas. La dimensión tecnológica, ausencia de acceso a dispositivos en el hogar y carencia de habilidades para el uso crítico, no solo instrumental, sino de las herramientas. La dimensión pedagógica, prácticas docentes que al incorporar tecnología simplemente digitalizan lo tradicional, se pasa del PowerPoint en papel al PowerPoint en pantalla. Pero el modelo transmisor permanece intacto. Alcoseba nos lo advierte con claridad: la incorporación de herramientas digitales exige un cambio inmediato en los modelos de enseñanza, cambio que la institución aún no ha consolidado. Y la dimensión sociopolítica, vulnerabilidad estructural que limita tanto el acceso como la posibilidad de una alfabetización digital plena. Aria lo formula con contundencia: la alfabetización tecnológica requiere no solo habilidades instrumentales, sino valores y actitudes de naturaleza social y política. Cuando examinamos las prácticas TIC concretas del colegio encontramos tres niveles, y lo revelador no es su existencia, sino su límite cognitivo. En la base, el nivel comunicativo: WhatsApp para enviar tareas y circulares, Google Meet para clases sincrónicas, funcional pero esencialmente unidireccional. En el nivel medio, el informativo: Internet como biblioteca, YouTube como complemento audiovisual pasivo. Y en el vértice, el instrumental: procesadores de texto, PowerPoint como monólogo dispositivo del docente. El resultado, y aquí una clave diagnóstica, es un uso instruccional pasivo que fomenta el consumo y no la creación. Los estudiantes son espectadores de la tecnología, no productores de conocimiento con ella. La tecnología no está siendo pedagogizada, está siendo operada. La construcción del caso adoptó un enfoque cualitativo con orientación hermenéutica, siguiendo los lineamientos del aprendizaje basado en el estudio de casos propuestos por Lacosta, que reconocen que la particularidad de una situación concreta, el punto de entrada para comprender fenómenos educativos más amplios. El proceso se desarrolló en tres momentos articulados. El primero fue la documentación contextual, caracterización de la comunidad educativa y sus dinámicas socioeconómicas a partir de fuentes documentales sobre el sistema educativo colombiano en contextos vulnerables. El segundo fue la revisión teórica articulada al contexto, que implicó el diálogo sistemático entre los marcos conceptuales del programa doctoral. Identidades digitales de Lowes y Williamson, modelos mixtos de Welkovich y Aguaset, factores socioemocionales en entornos virtuales y la realidad específica del caso. El tercero fue la síntesis interpretativa, un ejercicio de análisis comparativo constante entre la teoría doctoral y la realidad regional de la Orinoquía. Esta intersección sujeto-objeto no es neutral. El investigador porta una perspectiva docente que orienta la mirada hacia las condiciones que posibilitan o dificultan la innovación pedagógica mediada por TIC. La pregunta orientadora central del trabajo fue: ¿por qué la incorporación de las TIC no logra trascender el uso básico y transformar las prácticas pedagógicas? La respuesta exige ir más allá de la retórica de la brecha de acceso. Se identificaron cuatro factores estructurales. El primero es la infraestructura. Dorrego lo señala con precisión: la falta de financiación adecuada no solo impide la dotación tecnológica, sino la construcción del ecosistema humano que la tecnología necesita para operar pedagógicamente. El segundo es la formación docente. Las TIC requieren que el docente desarrolle competencias de diseño instruccional, producidas de materiales digitales y gestión de entornos virtuales, competencias que no se improvisan. La experiencia del Colegio La Esperanza muestra que la adopción tecnológica sin formación produce usos instrumentales que reproducen en formato digital las mismas lógicas de la enseñanza tradicional. El tercero es el diseño pedagógico. Sabater nos recuerda que la tecnología no son más que instrumentos y que el verdadero problema es cómo mantener vivo el espíritu de investigación. Sin intencionalidad pedagógica, las TIC se convierten en sustitutos digitales de prácticas tradicionales. Y el 4, y aquí me detengo, es la política educativa. La mayor parte de los programas latinoamericanos de introducción de TIC han tenido un enfoque tecnocéntrico. Han confundido dotar por transformar. Han creído que la presencia de dispositivos produce innovación. El caso del Colegio La Esperanza demuestra lo contrario.
Esto nos conduce a la segunda pregunta orientadora: ¿cómo reorganizar los sistemas educativos para el uso de las TIC favorezcan el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo? La respuesta exige un cambio simultáneo en tres planos: la política educativa, que debe transitar de un enfoque tecnocéntrico a uno pedagógico-tecnológico; los centros de enseñanza, que necesitan construir culturas institucionales que favorezcan la innovación y la experimentación con modelos mixtos, como lo demuestra el caso de la SEIP Colonia Gell, que logró integrar las TIC con recursos limitados, y la formación docente continua, condiciones porque más que subraya Dorrego, el éxito de la incorporación de las tecnologías depende en su mayor parte de contar con recursos humanos capacitados. La propuesta, que articula con las reflexiones anteriores, se denomina Modelo de Aprendizaje Mixto Contextualizado, de ahora en adelante MAMC, y se sustenta en tres principios que no son abstractos, sino operativos. La intencionalidad pedagógica: toda incorporación de TIC debe estar orientada por objetivos de aprendizaje claros. Sin intencionalidad, la tecnología se convierte en un fin en sí misma. La flexibilidad contextual: el modelo debe operar con los recursos disponibles. Wolkovic nos propone usar la creatividad e ingenio para incorporar tecnología, incluso de manera rudimentaria, en el escenario áurico. Y la autonomía del aprendiz: el estudiante como dueño de su propio ritmo de aprendizaje, con el docente descentralizado del papel protagonista, un principio que la escuela históricamente ha evitado, pero que la evidencia demuestra que favorece la eficiencia y el compromiso. El MAMC se estructura con un ecosistema de 4 componentes que se retroalimentan. Las sesiones presenciales rediseñadas concentran el tiempo en el aula en procesos cognitivos de orden superior: análisis, síntesis, creación. El docente no usa el aula para transmitir información, que los estudiantes podrían acceder asincrónicamente; la usa para medir el pensamiento. Los recursos digitales asincrónicos, como los videos cortos, las infografías, documentales interactivos, son diseñados por los propios docentes con herramientas de uso libre, optimizadas para el consumo en dispositivos móviles. Las comunidades de práctica virtual, grupos de WhatsApp moderados pedagógicamente, foros gratuitos, permiten que los estudiantes construyan conocimiento de manera colaborativa fuera del aula. Y los proyectos de producción digital son el componente que cierra el círculo. Los estudiantes crean videos, podcasts, presentaciones, blogs, transitan de consumidores a productores de conocimiento digital. Este es el cambio cualitativo que el modelo propone. Para que el MAMC sea verdaderamente inclusivo en el contexto del Colegio La Esperanza, la propuesta incorpora 3 estrategias específicas que resuelven el problema de la conectividad desigual. El aula invertida offline: los materiales digitales se diseñan para ser descargados en el colegio y utilizados sin conexión en el hogar. La barrera de la conectividad doméstica desaparece. Los estudiantes llevan el conocimiento consigo, no dependen de que su casa tenga conexión a la red. La tutoría entre pares mediada por tecnología: los estudiantes con mayor competencia digital acompañan a sus pares. Se genera una red de soporte interna que no depende exclusivamente del docente y que fortalece el sentido de comunidad. Y la producción cultural local en formato digital: los proyectos de producción se orientan hacia la documentación y difusión de la cultura, la historia y el patrimonio de la región llanera. Las TIC se conectan con las identidades culturales de los estudiantes. Esto es fundamental. La tecnología no impone una cultura global ajena, sirve para que los jóvenes llaneros documenten y difundan la suya. El MAMC exige una redefinición profunda del rol docente, y esto es quizás el aspecto más desafiante de la propuesta. El modelo antiguo, el docente transmisor, domina herramientas instruccionales básicas, es el centro absoluto del proceso y utiliza la tecnología para repetir en formato digital lo que antes hacía con tiza, el PowerPoint como monólogo ilustrado. El docente mediador, que propone el MAMC, domina el diseño instruccional, facilita comunidades virtuales de aprendizaje y fomenta la creación digital, la autonomía y el pensamiento crítico. No es poseedor del saber, es el diseñador de las condiciones en las que el saber emerge. Esta transición no es automática, requiere procesos sistemáticos y sostenidos de formación. El MAMC lo contempla, y por eso las actividades de seguimiento propuestas incluyen talleres de diseño instruccional contextualizados, orientados especialmente a las necesidades del Colegio La Esperanza. La habilidad de la propuesta se sostiene en 2 pilares. No requiere inversiones tecnológicas masivas, se apoyan herramientas de uso libre y en implementación gradual. El MAMC puede comenzar con una sola unidad didáctica piloto, en un solo grupo, con los recursos que existen. Y la confiabilidad se deriva de su fundamentación en evidencia empírica. El caso documentado del SEI Colonia Gell, que demuestra que la integración gradual de las TIC es posible incluso con recursos limitados, y de su coherencia con los marcos teóricos de la programación doctoral. Esta diapositiva recoge la idea de que, a mi juicio, articula teóricamente todo el trabajo. Area nos señala que sin ciudadanos digitalmente alfabetizados con capacidad crítica para producir e interpretar mensajes no puede avanzar la verdadera sociedad de la información. La alfabetización digital crítica no es un lujo académico, es una condición de ciudadanía. Y si las instituciones educativas en contextos de vulnerabilidad no la garantizan, la brecha digital se convierte en una brecha de poder. El MAMC está diseñado en última instancia para reducir esa brecha. Quiero cerrar con 5 conclusiones que condensan el valor orientador de este trabajo para la investigación y la práctica educativa. Primera, la presencia de las TIC en los centros educativos no garantiza por sí misma la innovación pedagógica. La incorporación tecnológica sin diseño instruccional coherente produce usos instrumentales que reproducen en formato digital las mismas lógicas de transmisión tradicional. Segunda, las comunidades en situación de vulnerabilidad requieren propuestas que partan de sus condiciones reales. La creatividad pedagógica y el diseño contextualizado son más determinantes que la cantidad de disposiciones disponibles en los dispositivos. Tercera, el rol del docente en entornos mediados por
por tecnología es el mediador, diseñador y facilitador. Esta redefinición exige procesos de formación que vayan más allá del dominio instrumental de las herramientas. Cuarta, la alfabetización digital crítica se configura como el eje teórico articulador de cualquier propuesta de integración TIC en contextos como el del Colegio Departamental La Esperanza. Y quinta, con honestidad académica que me parece fundamental. Los alcances de este estudio son provisionales. La construcción teórica del caso no sustituye la evidencia que solo puede generarse a través de contacto directo con la comunidad educativa. El siguiente paso, el paso que este doctorado prepara para dar, es llevar ese MANC el aula real, pilotarlo, sistematizarlo y devolverle a la comunidad del Colegio Departamental La Esperanza los hallazgos como insumo para sus propias decisiones. Porque de eso se trata en última instancia la investigación doctoral en educación, no de producir conocimiento para que los anaqueles, sino de transformar las condiciones en las que los niños y los jóvenes de Villavicencio aprenden. Muchísimas gracias.